Dirección de coro. La ciencia, la técnica, el arte, las costumbres. De Ricardo Rodríguez. Capítulo 1. El director de coro. Cualidades del director de coro. Vocación. El director es una persona con inclinación innata a dirigir. Normalmente esta inclinación o llamada a la dirección se da en el caso de cantores de coro con cualidades musicales excepcionales, que viven intensamente la vida coral, siguen los ensayos ocupados en la lectura total de la partitura, no solo de su voz, atentos a todo lo que pasa en todas las voces, que tienen sus propios criterios sobre la marcha del ensayo, la interpretación, la solución de los problemas, criterios que se comparan tácita y constantemente con los del director, y a veces en diálogo privado o público con él. Hay que insistir en el grado extraordinario que han de tener las cualidades musicales del director o del que siente vocación a serlo, por lo que se le va a exigir en este terreno, y huir de ciertas apariencias personales que, sin ellas, conducen al intrusismo y a la baja calidad coral tan frecuente. Es señal de vocación a la dirección la sensación indecible de gozo al encontrarse al frente de un coro, orquesta o cualquier grupo musical. Este gozo es alegre y constructivo por las iniciativas y proyectos que se tienen al respecto, y no orgulloso y prepotente por tener a otras personas bajo su dominio, o por la especial importancia social o, mucho menos, por ser el centro de atención en un escenario. Igualmente, el no encontrar dificultad en principio para el gesto es síntoma de vocación verdadera. La dirección es para él la cosa más sencilla y natural. Sus gestos tienen la soltura, la claridad y la decisión de los actos naturales, como si se tratara de un lenguaje que se ha aprendido espontáneamente y se ha hablado siempre. La persona que siente inhibición o vergüenza en ponerse ante un grupo musical no es apta para este cometido. Se siente más dirigida que directora y es muy difícil que pueda imponerse habitualmente a su propio temperamento. Cierta timidez es natural en los comienzos y naturalmente se supera con la práctica. La inhibición es consecuencia de una falta de carácter no superada y la sensación de vergüenza es sentida por quien no está convencido del papel que realiza, de que lo que se dice o hace sirve para poco o no sirve para nada. Formación musical perfecta. Se dice con frecuencia que el director nace y no se hace. Dicho de otro modo, no se puede ser director solo estudiando para ello. Como tantos axiomas son solo parcialmente ciertos. Con frecuencia vemos a directores con buenas cualidades naturales, pero con ignorancia más o menos grande a veces total de la música que hace o de cómo se interpreta, dando una lastimosa impresión de insensatez o vergüenza ajena. Hay que decirlo hoy con toda rotundidad, no se puede ser buen director solo por las dotes naturales. Sobre ellas debe crearse una sólida y amplia formación musical por medio del estudio. La formación musical de un director de coro debe abarcar el lenguaje musical o ciencia de los sonidos, su entonación, interválica, métrica, dinámica, tímbrica, y ello con total agilidad mental y práctica. El sonido lo producen los cantores, pero el director debe estar haciendo correcciones constantes sobre todo en su altura, pues el cantor es un instrumento humano que afina por intuición y formación, pero no por selección de teclas, posiciones, llaves, etc. propias de los instrumentos mecánicos, que no suelen equivocar el sonido. La armonía o ciencia de la relación polifónica de los sonidos, el mundo de los acordes, sucesiones, enlaces, modulaciones. Es continuación de la ciencia anterior y el director de coro ve aumentada su dificultad al ir sumando voces y voces polifónicas. Los cantores producen frecuentemente errores involuntarios de sonidos, a veces con apariencia de buenos armónicamente, que deben ser, primero, detectados y, después, corregidos con agilidad. Este problema no se da normalmente en el mundo de la orquesta. La técnica del intérprete y la mecánica instrumental suelen dar solucionado ese problema al director de orquesta. Este puede tener el del equilibrio sonoro entre instrumentos de distinto timbre, pero también el director de coro padece algo o mucho de este problema por los timbres y volumen de las diversas voces. La historia de la música, que dará al director el conocimiento de las características peculiares de cada período y su incidencia en la interpretación, los procedimientos estilísticos de las diferentes escuelas, la evolución biográfica de cada compositor y lo que ella puede afectar a un grupo de obras o, incluso, a una obra concreta. La ausencia de esta ciencia histórica global y concreta
es causa de la extendida costumbre de presentar programas de concierto que son un vagar por obras de muchos géneros y épocas mal ordenados e interpretados. La buena formación histórica gustará de presentar preferentemente programas más tendentes a la unidad estilística o temas monográficos en los que director y coro se sumerjan durante una temporada de trabajo en una época, género, autor, forma musical, etc. y temporalmente se especialicen en ella con la consiguiente mejora de la interpretación. Las formas musicales y la composición, que ayudará al director a descubrir la estructura o construcción interna de la obra y sus implicaciones interpretativas, comprender y seguir el pensamiento del autor, valorar su obra y ser su fiel intérprete. Oído musical fino. No se habla aquí del sentido físico del oído. Es natural que la falta del oído físico impide dirigir. Beethoven se empeñó en hacerlo con su disminuida capacidad auditiva y fracasó rotundamente. Ante la imposibilidad de seguirlo, los intérpretes se ponían de acuerdo para ser dirigidos discreta pero realmente por el concertino. Y circula alguna anécdota, triste por lo que supone de lucha del hombre por superar su minusvalía sobre el hecho de que Beethoven seguía dirigiendo cuando ya la obra había terminado y el público aplaudía. Y no le faltaban dotes naturales, formación musical y demás cualidades de un buen director. Pero el acto de la dirección es, sobre todo, un ejercicio del oído musical. Un análisis instantáneo del sonido que se produce que conduce a un juicio constante sobre su bondad o malicia. La falta de este oído musical por el que una persona adecua su sonido interno o mental con el externo y real hace imposible su labor al director de coro, cuyas correcciones deben hacerse a viva voz para que sean realmente válidas. Y este oído musical se precisa excepcional en quien quiere ser director, ya que, como antes se ha dicho, debe percibir con rapidez la mínima desafinación de un acorde, saber cuál es la voz que desafina, y proponer ágilmente la solución correcta. Este no es más que un caso concreto de la aplicación del oído musical del director. Pienséis en el tema del equilibrio del conjunto vocal o instrumental, en las complejidades rítmicas inherentes a un tejido polifónico, etc. El buen oído musical es un don natural, pero también se perfecciona. De ello tratará el tema siguiente. Buena voz. Al buen oído musical debe acompañar una voz convenientemente buena para el ejercicio de la dirección de coro. No es necesario que el director sea un excelente solista, pero sí que, al menos, sepa sacar bien la voz, para las muchas correcciones que se hacen en el curso de un ensayo, correcciones que, salvo excepciones, siempre se harán de viva voz, nunca con un instrumento con un sonido ajeno y extraño al que se está manejando y que los cantores deberán convertir en sonido vocal por un complicado proceso mental. No se insistirá ahora en esta técnica del ensayo, que tendrá su lugar en otro capítulo. El proceso de imitación funciona en el coro de una manera muy silenciosa pero eficaz, y la buena o mala manera habitual de cantar de un director se contagia a la colectividad del coro, como la manera habitual de hablar de los padres se contagia a los hijos, niños con el mismo deje o tonillo, emisión nasal o gangosa, etc. que sus padres. Además, el director debe formarse en una técnica al menos elemental de la voz para, a su vez, formar a los cantores que, con frecuencia, aun teniendo una buena voz natural, carecen de la técnica del canto coral. Esta técnica no es superior, no requiere una carrera de canto, es elemental pero imprescindible para obtener buena calidad sonora del conjunto. También se tratará de ella en el capítulo correspondiente, pero adelantando elementos programáticos debe abarcar la formación en la respiración, emisión, articulación, etc. Por lo que es totalmente aconsejable, si no necesario, que el director se plantee hacer cursos o cursillos de canto y técnica vocal aplicada. Si el director de coro es además con frecuencia un docente, que tiene que hablar en voz alta varias horas al día, es un motivo añadido para su preocupación vocal, por lo que esto añade de desgaste y cansancio de la voz para el ensayo. Pero es que la voz es el instrumento de trabajo del docente. Y su mala o defectuosa utilización puede llevarle a la imposibilidad de ejercer su trabajo. Es frecuente el caso del profesor que necesita al cabo de unos años la terapia de un foniatra que lo enseña a respirar o a emitir. La buena voz es una cualidad característica del director de coro. El director de orquesta normalmente no tiene que cantar para corregir defectos o problemas instrumentales.
El director de coro profesional, que tiene que hacer largas sesiones diarias de trabajo coral, necesita una adecuada formación vocal para conservar la voz en buen estado durante toda su vida profesional. Asimilación de la obra. Esta cualidad es común al director de coro y de orquesta. Consiste en la capacidad de tener la obra en la cabeza o, dicho de mejor modo, poder oír la obra interna o mentalmente. El director debe tener una audición interna de la obra tan perfecta como la tuvo su autor, H. Sergen. Después debe lograr el más perfecto acuerdo entre esta imagen interna y su realización acústica externa. La facilidad en la asimilación de una obra musical es una cualidad en gran manera intuitiva y natural, como la del oído musical, cuando esta asimilación viene por la audición de la obra. Pero la manera más normal y a la vez técnica de llegar a esa asimilación es por un largo proceso de estudio de la partitura musical, coral en nuestro caso, del que se tratará también en otro tema, pero que, en síntesis, comprenderá los aspectos técnicos fundamentales: aire o tempo, tonalidad, compás. Estudio melódico de cada voz, interválico, rítmico, fraseológico, dificultades que puede presentar, puesta de las respiraciones. Estudio armónico polifónico del conjunto de las voces, sonoridades, enlaces, modulaciones, dificultades que pueden presentarse. Estudio contrapuntístico, temas, multiplicidad de las diversas entradas, frases, cadencias, dificultades que pueden plantearse. Estudio rítmico del conjunto polifónico. Estudio del texto, articulación, sentido, puesta musical, nuevas dificultades que plantea. Estudio de la expresión, signos, planos sonoros, equilibrio, cumbres. Estudio formal, temas, secciones, partes, lo principal y lo secundario. Estudio estilístico e histórico, carácter, modo de interpretación. Estudio de la gran forma o globalidad de la obra como entidad con un ciclo vital completo y propio. Memoria musical. Los grandes virtuosos de la interpretación del siglo XIX, como Paganini en el violín o Liszt en el piano, causaron gran admiración, entre otras cosas, porque por primera vez en la historia tocaban de memoria. En el siglo XX algunos directores de orquesta empezaron a dirigir también de memoria con la consiguiente admiración. Hoy es bastante frecuente, tanto el hecho de la interpretación como el de la dirección de memoria. La memoria es una cualidad y como tal el director la debe poseer, en el sentido de la facilidad para llegar a la memorización de la partitura a través del único medio posible: su profundo estudio, del que la memoria es una consecuencia lógica. Es natural memorizar una obra después de haberla estudiado muchísimo. Sin embargo, no es imprescindible. Muchos buenos directores dirigen con la partitura delante, aunque observaremos cómo se comunican visualmente con los cantores o instrumentistas, señal de una amplia memorización de la partitura, que sin embargo la tienen para ciertos momentos difíciles o, simplemente, por motivo psicológico de confianza. Estudio de la técnica de la dirección. La dirección de coro y de orquesta es un arte de la comunicación y transmisión de órdenes e intenciones con vistas a ir obteniendo momento a momento la puesta en acto sonoro de la obra musical. Como toda comunicación y transmisión de ideas, es un lenguaje, que en este caso no se puede articular por un medio sonoro o ruidoso, la palabra, que estorbaría a la misma música producida como sonido artístico, sino que necesariamente tiene que ser articulado en el silencio, y es el lenguaje amplio, rico y expresivo del gesto. Ambos lenguajes, como otros posibles, son producto de la naturaleza racional del hombre. Se han materializado en una serie más o menos compleja de códigos que son recibidos por algún sentido. La vista en el lenguaje gestual, el oído en el hablado y son decodificados por la inteligencia del que los recibe para su comprensión. El lenguaje gestual, como el oral, se transmite espontáneamente por la convivencia, la observación, el mimetismo. Se aprende, pero no se enseña. Solo se puede modificar, perfeccionar a quien ya lo posee. En sus aspectos fundamentales es intuitivo y no necesita explicación para ser entendido. Se debe suponer que toda persona normal es expresiva y se ayuda de los gestos para comunicar o enfatizar su comunicación ideológica. Toda persona que accede a la dirección debe tener un gesto fundamental, que además es el suyo personal, le caracteriza y le identifica, le diferencia de cualquier otro individuo.
Basándose en ese gesto, el profesor tratará de modelarlo y moderarlo, darle precisión y claridad, enseñarle a partir de él otras derivaciones más sutiles, para que la comunicación ideológica sea más clara, eficaz y universal. Debe poder ser entendido en todas partes. De ninguna manera puede pretender el profesor sacar de sus alumnos imitadores gestuales suyos, cosa que no va a conseguir por otra parte. Cuando un alumno o aspirante a la dirección no tiene gesto, poco puede hacer el profesor de dirección por remediarlo. Lo más probable es que esta carencia se deba a la poca formación musical que le hace no percibir aún con toda la claridad el ritmo, el tempo, la intensidad y mucho menos las variaciones de estos parámetros, o a una timidez, miedo o inhibición personal. La solución de estos problemas está fuera de la competencia normal del profesor, aunque, si este es un buen pedagogo, puede ayudar enormemente en la solución, sobre todo de los problemas de carácter. Dejando ya aparte los aspectos filosóficos psicológicos del lenguaje directoral o gestual, tenemos que afirmar la necesidad ineludible de una formación técnica del director de coro que, por tradición y falta de ofertas en este sentido, siempre ha sido un aficionado más o menos voluntarioso, y como tal, impreparado. El director de orquesta es tenido como profesional porque siempre ha hecho cursos y cursillos de dirección. Hoy no basta con lo que se aprenda por observación y la propia deducción, que lleva a la repetición de obras, programas y defectos. Como se ha dicho ya en otro lugar, es urgente elevar el nivel de calidad y programación de nuestros coros, y esto solo se consigue con directores técnica o profesionalmente preparados. Lo ideal hoy es hacer la carrera de dirección de coro que ofertan muchos conservatorios superiores, en donde gradualmente deben ir apareciendo todos los elementos de formación de un director. Como estos estudios no son accesibles para muchos, como se ha explicado en la introducción de esta obra, puede suplirse bastante satisfactoriamente esta formación por cursos de dirección organizados por federaciones o confederaciones corales, que también tienen su sentido de gradualidad y progreso. Por fin están los cursillos y seminarios que, si están bien organizados, dan luz sobre algún aspecto concreto del mundo de la interpretación coral, pero que, en algunos casos, se reducen siempre a estar empezando por el mismo sitio. No debe olvidarse que la técnica de la dirección es algo más que la técnica del gesto. Este solo puede referirse a ciertos parámetros de la música: métrica, agógica, dinámica, carácter. El control de la afinación, calidad vocal, planos sonoros, dicción del texto, etc. También entran plenamente en el campo de la técnica de la dirección. Y no olvidemos los parámetros sociológicos propios del mundo coral por su carácter aficionado o no profesional, por lo que el director debe cuidar la pedagogía del ensayo, las relaciones interpersonales con sus cantores, la organización de la vida artística y a veces la social. Todo esto es el bagaje que se debe manejar en una carrera de dirección de coro, en manos de un buen equipo de profesores técnicamente preparados y artísticamente comprometidos en la vida coral. Práctica. Todas las cualidades o condiciones hasta ahora expuestas deben estar armoniosa y conjuntamente presentes en el director, pero todavía son insuficientes. Hay que añadirles otra absolutamente necesaria: la práctica. Son necesarios muchos años dirigiendo para que un director llegue a la perfección en su oficio. Mejor es pensar con Schumann que nunca se termina de aprender. Al principio los gestos son torpes, indecisos, precipitados, confusos. Las entradas y cortes son imprecisos, se deja llevar por el tempo que imponen los cantores, la interpretación de conjunto es farragosa, no hay agilidad mental para las correcciones. Como en tantas actividades de la vida, el ejercicio habitual va allanando el camino y fabricando la facilidad y naturalidad en este complejo mundo de la dirección del coro o de la orquesta con vista a la mejor interpretación de la obra musical. Hay que permitir, dice H. Sergen, que el aspirante a director haga víctimas de sus experiencias a las obras y al coro, para adquirir el oficio a fuerza de práctica. Para aprender a tocar un instrumento hay que tenerlo en casa y practicarlo a diario. Para aprender a dirigir sería necesario tener siempre a mano un coro o una orquesta para estudiar la multitud de gestos tan complicados cuando no son intuitivos. Gestos que no tienen muchas veces más que la duración de un relámpago y que, sin embargo, tienen una significación precisa, que son el lenguaje del director de orquesta o del coro musical, pero que no existen más que en la aplicación efectiva,
y cuya eficacia y valor no se comprenden más que haciendo la experiencia con la misma orquesta o coro musical. P. Tafanel, Enciclopedia de la Música. Como no es posible tener semejante instrumento en casa o a disposición permanente, y el profesor solo podrá a lo sumo proporcionar algún rato de práctica asistida y vigilada por él a la semana, el director novel debe aprovechar cualquier ocasión que se le presente para dirigir a quien sea, aunque sea un mal coro o una agrupación musical poco homogénea. Así tiene oportunidad de ejercer su oficio mejorando alguno de los muchos defectos que puede tener un grupo así. Si un director principiante se pusiera al frente de un buen grupo musical, le parecería todo muy bien, no tendría nada que decir, ni mejorar. Sería un dirigido en lugar de director. Para conseguir un autocontrol en los movimientos corporales es conveniente dirigir ante el espejo. Y un complemento inestimable que no todos tienen la suerte de poder vivir: cantar en un buen coro, con un buen director al que observar, preguntar todo tipo de problemas o curiosidades, intimar musicalmente como discípulo y maestro. Cualidades no musicales. El director de orquesta es normalmente un profesional que trabaja con unos profesores o instrumentistas normalmente también profesionales, estableciéndose entre ellos unas relaciones laborales reguladas de diversa manera, en las que no tienen o no deben tener cabida el mayor o menor afecto, gusto o prejuicio y antipatía personales de alguna de las partes. El director de coro puede o no ser profesional normalmente, en España, no lo es, lo que no significa que no sea un técnico de la dirección perfectamente formado, pero casi siempre trabajará con cantores no profesionales, sin relación de obligatoriedad de ningún tipo entre ellos, salvo su compromiso libre con el coro con el afán legítimo de ejercer su vocación o afición de cantar bien e integrarse en un equipo musical. Por esta importante diferencia entre ambos conjuntos musicales, el director de coro necesita la presencia de una serie de cualidades humanas personales para congregar, organizar, animar y entusiasmar al grupo de cantores que constituyen el coro, y después, con las cualidades musicales antes expuestas, hacer con ellos la música coral. Sin querer ser exhaustivo, algunas de esas cualidades humanas buenas para el director de coro son: simpatía. Tomada aquí la palabra en su sentido etimológico, sentir con o padecer con el coro. Las exigencias artísticas que el director imprime y a las que el coro se sujeta voluntariamente, dependen necesariamente de comprender y sentir las cosas de la misma manera. La simpatía es un sentimiento recíproco, que se manifiesta en un estar a gusto trabajando juntos y, por parte del cantor, en una aceptación gustosa de la persona, la autoridad, el estilo, etc., del director. El director, por su parte, porque conoce, siente y padece las circunstancias muy variadas que pueden vivir los cantores, tiene optimismo, vitalidad o paciencia para comunicar siempre entusiasmo y ganas de superación en el trabajo coral. El director de coro es normalmente un buen amigo de sus cantores, a los que poco a poco va conociendo personalmente y, casi sin darse cuenta, conoce de ellos aspectos personales o familiares muy íntimos que explican perfectamente algunos problemas de rendimiento coral ocultos a sus compañeros cantores. También el director tiene mucha parte en el estado de bienestar, sentirse a gusto, del coro en general. Que los cantores tengan un ambiente de camaradería, amistad mutua, tranquilidad en los ensayos. Por el contrario, un ambiente de malestar, nerviosismo, crispación debidos a la falta de esta cualidad, pueden poner en serio peligro de debilidad o muerte a la entidad coral. Si el cantor viene gratis a trabajar coralmente y el trabajo no le resulta gratificante, esto solo podrá soportarse en una situación ocasional y transitoria. De otro modo, el resultado final será el abandono. No creo necesario decir aquí que la simpatía no es la gracia en contar chistes, pero queda dicho, por si algún ingenuo se deja llevar del equívoco, o cree no ser buen director por no ser chistoso. Aunque un buen chiste a tiempo pueda ser bueno en una ocasión concreta, es probable que un director chistoso pierda la autoridad ante sus cantores. Autoridad, que es el carácter que inviste al director en razón de su sabiduría musical, honradez personal y servicio a los cantores. En razón de esa autoridad los cantores se someten al director, porque aceptan que es más sabio, que no los engaña y que con él, en definitiva, pueden satisfacer su vocación de ser cantores con su dignidad de personas humanas. El respeto personal a los cantores debe ser algo sagrado para el director. El director debe combinar en su trabajo dos componentes derivadas de la autoridad que parecen opuestas: firmeza y amabilidad.
firmeza para exigir toda la colaboración necesaria de los cantores para conseguir la interpretación artística de una obra, o la disciplina imprescindible para aprovechar el tiempo de un ensayo, o para no contemporizar con costumbres interpretativas erróneas, o dar concesiones a la vulgaridad. Amabilidad y cordialidad en los ensayos y en la corrección de defectos, cometidos siempre involuntariamente y con ánimo de colaboración por parte del cantor. Por si acaso también en este aspecto alguien se lleva a engaño, debe estar bien aclarado que autoridad no es el autoritarismo caprichoso propio del director ignorante, que se impone sobre otros, los cantores, a su vez, también ignorantes, cosa que no es el ideal de un director, ni el mal genio que ha caracterizado a algunos directores de orquesta históricamente pasados, con maltrato de los músicos, cosa impensable hoy, y si alguien lo piensa, imposible de llevar a la práctica. Tampoco es la prepotencia o soberbia del que se cree enfrentado a un grupo de inferiores o ineptos a los que el director hace un favor trabajando con ellos. Es cometido del director el intento constante por superar el nivel interpretativo del coro, pero esto debe hacerse con pedagogía y gradualidad, sin pedir imposibles. Es mucho lo que se podría hablar de las cualidades humanas que deben adornar a un director de coro y, desde luego, que todas le vendrán bien a un líder, conductor de hombres, tarea difícil y particularmente delicada cuando se trata de artistas. En su mano está el que la música penetre en ellos y los envuelva profundamente. Que a la salida de un ensayo o de un concierto todos se sientan vivificados con la emoción de que dentro de ellos ha sucedido algo grande y maravilloso.